queridos amigos, colegas que nos acompañan el día de hoy. A ver si puedo darle esto. Me uno a los saludos protocolares de los que me precedieron, solamente destacar la presencia con nosotros de mi amigo Eladio Simón Peña, que me acompaña desde Santo Domingo, y quien es Eladio Simón Peña, un acto colaborador del instituto, y también es el presidente de la Comisión de Asuntos de Bienestar de los miembros de nuestra institución. Bueno, en el día de hoy me siento muy contento de estar aquí en Barahona. De hecho, es la primera vez que estoy aquí en Barahona y estoy muy sorprendido de la belleza de esta zona. Me siento que estoy como en Constanza, en una llanura rodeada de montañas. Me invitaron a hablar de la importancia de la auditoría externa para las pymes. Ustedes saben que pymes, pequeñas y medianas entidades. Y yo pensando, cuando estuve viendo el material disponible, yo dije, bueno, para esto en 5 minutos yo puedo decir cuál es la importancia de la auditoría externa en la pymes, pero sería demasiado aburrido. Mejor vamos a pasar sobre lo que conlleva un proceso de auditoría externa en una pyme, y entonces así cada uno de los participantes pues, puede llegar por sí solo a la conclusión de qué tan importante es para una pyme hacer un proceso de auditoría externa. No voy a dar muchas cifras, ni voy a hablar mucho de pymes, porque aquí veo que hay muchas voces autorizadas sobre pymes. La Fundación Gerencia en Acción trabaja el tema de las pymes, tenemos representantes de la DGI, del Ministerio de Turismo y también de Industria y Comercio, que son gente a tiempo completo trabajando con pymes. Por eso me voy a cuidar un poquito de dar cifras y ese tipo de informaciones que requieren una mayor precisión. No vaya a ser cosas que después me desmienten. Simplemente, para que todos estemos en la misma página, quise ilustrar qué es una pyme. Como ustedes saben, pymes es la abreviación de pequeñas y medianas entidades, pero la definición de pymes varía a través del mundo y también varía desde el punto de vista de qué organismo la esté estableciendo. Diríamos que cada país tiene la libertad de establecer su propia definición de pymes en función del objetivo que busque, porque esas definiciones se hacen básicamente porque las pymes, como son un sector que hace grandes aportes a la economía del mundo, además de la economía dominicana, también en los demás países del mundo, obviamente, en los países en vía de desarrollo como nosotros, el impacto de las pymes es mayor porque a veces, o en la mayoría de los casos, es la única fuente de progreso y de empleo en algunas regiones de nuestro país. Si nos vamos a la Unión Europea, en sentido general, la definición de pymes viene en función de ingresos y cantidad de empleo. Por ejemplo, en la Unión Europea, pues estaríamos hablando de una empresa que tenga de 250 empleados hacia abajo, se considera pyme, o 50 millones de euros en ingresos, lo cual es mucho dinero. La ODC, o Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que es una dependencia de las Naciones Unidas, prevé que 249 empleos hacia abajo es pyme, pero el más agresivo es el Banco Mundial, y quizá un poquito porque es una institución que tiene un alcance mundial. El Banco Mundial dice hasta 999 empleados, no ponen presos de ingresos, sino empleados nada más, es pyme. Si vemos esto, bueno, el Banco Interamericano de Desarrollo pone 250. Como sabemos, en la República Dominicana, la definición de pyme viene en función también de la cantidad de ingresos que tengan las empresas, multiplicado, me parece que por 100 salarios mínimos, lo cual hace como 1.3 millones de pesos de ingresos. Si vemos en general, es empleo, cantidad de empleo y cantidad de ingresos la definición, pero también, por ejemplo, en los Estados Unidos de Norteamérica, la definición de pyme varía por estado. Como en Estados Unidos, pues, se hace política pública por estado, y cada estado tiene cierta libertad de establecer su propia regla de juego, o también cada estado establece lo que es la definición de pyme en función a la cantidad de empleados de las instituciones. Pero, como hay masivamente contadores aquí, también sabemos que la Federación Interamericana de Contabilidad, o IFAC, tiene su propia definición de pyme. Y en esa definición, pues no lo hace en función de la cantidad de empleados o de la cantidad de ingresos que tenga la entidad, sino desde el punto de vista de quién es el usuario de los estados financieros. ¿Y por qué la Federación Interamericana de Contabilidad creó una definición de pyme? Bueno, porque había una presión de los países en vía de desarrollo, países emergentes, liderado básicamente por Brasil, de que las normas internacionales de contabilidad eran un marco
contable demasiado robusto para las pequeñas y medianas entidades. Les requería demasiado esfuerzo, les requería personal muy capacitado para poder cumplir con todos los requerimientos de las normas internacionales de información financiera, o NIFU, como se le llama. Y entonces el IASB, que es un órgano que emite las normas internacionales de contabilidad, accedió a emitir un juego de normas especializado para pymes, que vamos a hablar un poquito más adelante, que son las famosas pymes, pero la definición de pymes la hizo en función de si la empresa tiene la obligación o no de rendir cuenta al público, es decir, diríamos en función de los usuarios de los estados financieros, no en función de la cantidad de empleo. En sentido general, si vemos, por ejemplo, la definición del Banco Mundial, nos damos cuenta que en este país la mayoría de empresas entonces califican para ser pymes, porque el porciento de entidades que tienen más de 1.000 empleados pues, no es muy amplio. Y igualmente, si nos vamos por la definición de la Federación Interamericana de Contabilidad, también nos daremos cuenta de que las empresas que tienen la obligación de rendir cuenta al público en nuestro país, excepto las empresas reguladas, pues son solamente aquellas entidades que tienen emisiones de acciones. En nuestro mercado todavía no hay empresas que tengan emisiones de acciones, que sus acciones se comercialicen en un mercado público, pero sí hay muchas que tienen emisiones de deuda. Pero igual, la mayor parte de las empresas de nuestro país caen dentro de la definición de pymes. No podemos hablar de auditoría y de la importancia de la auditoría para la pyme sin antes tener un pequeño bosquejo de cómo está organizada la profesión contable a nivel mundial. Como es ampliamente conocido, la contabilidad es una de las profesiones más reguladas en el mundo y es altamente regulada porque las acciones, el producto de la contabilidad y de la auditoría, pues obviamente son informaciones financieras que tienen impacto en las decisiones económicas que toman los agentes del mercado en base a esas informaciones. Entonces, diríamos que existe la Federación International Federation of Accountants, o Federación Internacional de Contabilidad, que es el famoso IFAC, que es la sombrilla que regula la profesión contable a nivel mundial. Es una institución sin fines de lucro que tiene asiento en Europa. Y en aquel lado tenemos el International Accounting Standard Board, o IASB, como lo conocemos más popularmente, que es un órgano dentro del IFAC encargado de emitir las normas internacionales de contabilidad. Emite la NIFU, que son aquellas normas más complejas, y emite el juego de normas especializadas para pymes, que son menos complejas y sobre todo tienen menos requerimientos de revelaciones de informaciones financieras. También tenemos la Asociación Interamericana de Contabilidad, que aunque no es un órgano emisor de normas, ni de normas contables, ni de normas de auditoría, pero diríamos que es una organización que agrupa la profesión contable a nivel de América Latina, porque Estados Unidos y Canadá se salieron, y tenemos obviamente en el centro el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana, que es el organismo que según la ley 633 es la encargada de regular la profesión contable de nuestro país. Nosotros los contadores, a veces digo, todavía tenemos el privilegio de que nosotros tenemos la capacidad de regular la profesión contable. A diferencia de lo que ha pasado en muchos otros países, que los institutos se han quedado rezagados o se han metido en pleito entre ellos, los gremios, y entonces el Estado toma el control de la regulación de la profesión contable. Cuando eso pasa, la experiencia no ha sido buena porque usualmente entonces ponen personas nombradas por el Poder Ejecutivo, que a veces son abogados, a veces son médicos, y son quienes toman decisiones sobre la profesión contable. Nosotros todavía tenemos el privilegio de que nuestra profesión está regulada por nosotros mismos. La ley 633 dio la autorización al instituto, creó el instituto para que como órgano rector establezcamos las reglas contables. Si te va a la ley 479 de sociedades de la República Dominicana, te darás cuenta que dice que en la República Dominicana las entidades llevarán su contabilidad siguiendo la norma contable que establezca el Instituto de Contadores de la República Dominicana. Ahora, no es que nosotros podemos buscar un catálogo de normativa contable y empezar a adoptar las que nos sean más flexibles. Nosotros como país somos miembros adherentes de la Federación Interamericana de Contabilidad. Al ser miembros adherentes de la Federación Interamericana de Contabilidad, las medidas y las reglas contables de auditoría que emanan de la Federación Interamericana de Contabilidad son vinculantes para nosotros como país. Podríamos no cumplirlas.
Si no cumplimos, nos sacan de la Federación Interamericana de Contabilidad y eso degrada a nuestro país a nivel internacional y eso tiene efecto en la calificación de riesgo de nuestro país y por lo tanto los bonos de nuestro país suben a los mercados internacionales y también un factor que se llama grado de inversión se afecta y cuando los inversionistas están sentados en sus salas con los capitales de qué país elegir y ven que el grado de inversión de nosotros es malo versus otros países, obviamente le dan prioridad a otros países. Por eso es tan importante que nosotros sigamos la norma contable del IFAC, que es donde el país es miembro y que son vinculantes a cada uno de nosotros, y por demás son una norma estándar internacional y que tienen una serie de reglas establecidas que son bastante, agregan bastante valor a los países que la tocan. También existe una dependencia de la Federación Interamericana de Contabilidad que se llama Junta Internacional de Auditoría y Aseguramiento, que es quien emite las normas internacionales de auditoría. ¿Qué son las normas internacionales de auditoría? Bueno, un conjunto de reglas que se usan para hacer la auditoría. Inicialmente se hizo pensando en hacer las auditorías de las empresas que siguen las reglas que están emitidas por la Federación Interamericana de Contabilidad. Después se hicieron una serie de arreglos y ahora las normas internacionales de auditoría usted las puede aplicar indistintamente de qué base contable lleve la empresa para preparar su contabilidad, y vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Diríamos que en la República Dominicana estos son los grupos de entidades que tenemos. Tenemos las empresas emisoras de valores, que son empresas no reguladas, pero que emiten deuda en el mercado público. Si usted entra a la página de la Superintendencia de Valores de la República Dominicana, puede ver una serie de grandes nombres de entidades que captan dinero del público a través de la emisión de deuda. Por ley, o por regulación en este caso, esas empresas tienen que llevar obligatoriamente normas internacionales de contabilidad para preparar su estado financiero, normas full. Recuerden que hay full y crimen. Y aquí en este lado tenemos una serie de empresas que son reguladas, como las entidades financieras, las ARS, las AFP y las compañías de seguro. Estas empresas, por desgracia, y es un paso de retroceso en nuestro país, todavía siguen las reglas contables establecidas por cada uno de los entes reguladores. Y digo por desgracia, porque por ejemplo, si usted sale de la República Dominicana con un estado financiero de una institución financiera nuestra a buscar un préstamo o a hacer un negocio en Alemania, esa normativa contable, que es una normativa local, no se conoce a nivel internacional. Entonces, el inversionista, el prestatario, no entiende los estados financieros que están preparados sobre una normativa que es local. Entonces, una normativa muy local cuando los negocios ya son integrales y son a nivel internacional. Eso es un punto de avance que tenemos, que en algún momento, una brecha que tenemos que cerrar. Y es uno de las áreas donde como país estamos sintiendo presión de los organismos internacionales de que no fuera, como dicen los gringos, muevan hacia adelante y adopten normas internacionales para que tengan unos estados financieros preparados sobre una normativa contable que es un lenguaje universal y que es entendible en los mercados internacionales. También tenemos un grupo de empresas que son no reguladas. Y esas empresas que son no reguladas, bueno, llevan bien completas, pero la verdad es que todas podrían llevar NIF para la pyme, porque si ven que no son reguladas, por lo tanto no administran dinero ajeno, ni tienen emisiones de deudas, ni de capital, entonces cumplen perfectamente para llevar la contabilidad bajo NIF para pyme, pero en nuestro país, desgraciadamente, hay un tema de ego, de que yo no quiero que yo sea una empresa grande, que mis estados financieros digan que están preparados sobre norma internacional de información financiera para pymes. Siento que me denigran y yo, a pesar de que eso tiene un costo mucho más alto, sigo llevando mi contabilidad bajo mi full para que me vean que yo cumplo con ese estándar de una camisa de fuerza diferente a otros países como Brasil, por ejemplo, donde excepto las empresas que tienen la obligación de rendir cuenta al público, todas cogen la ventaja que le dan el pyme y no le hacen tanto caso como nosotros. Lo digo porque tengo clientes donde trato de inducirlo a que se quiten esa camisa de fuerza y que vayan a un marco contable más flexible y más barato, e insisten en que porque va a ser pyme prefieren mantenerse sin full aunque eso le cueste más.
Todavía tenemos un pequeño remanente de empresas que son subsidiarias de la empresa norteamericana que llevan su contabilidad bajo US GAAP, que son la norma contable vigente en los Estados Unidos de Norteamérica, y que hasta el año 2000 eran las normas que más o menos llevaba la República Dominicana, y como un marco contable que viene de los Estados Unidos, también tuvo mucho eco en muchos de otros países, y por mucho tiempo esos países llevaban su contabilidad bajo los principios de contabilidad generalmente aceptados en los Estados Unidos de Norteamérica. No quiero hablar mucho de contabilidad porque la conferencia depende, ya me está quitando como bueno. Es mentira. Diríamos que si le ponemos un poquito de número al gráfico anterior, aquí lo más importante es resaltar, y son valores no confirmados, de una estimación, de que el 15% de las empresas de nuestro país usa NIF para la pyme. Todavía tenemos, los colores que se me entienden un poquito, usando NIF full, tenemos un 26%. Si aplicáramos las reglas de todo lo que puede usar mi pyme, posiblemente esto podría ser un 2 o 3%. Y esto realmente debería ser un 40 o un 50% de la empresa de la República Dominicana. Bueno, volviendo a la auditoría, la norma internacional de auditoría, que es la base sobre la cual se hace la auditoría en la República Dominicana, porque desde el año 2000 el Instituto adoptó las normas internacionales de contabilidad y las NIAS como marco contable. Recuerden que las normas de contabilidad son para hacer la contabilidad, las normas de auditoría son para hacer la auditoría. Juntos se tomó una resolución y se adoptó aplicar este marco de referencia en nuestro país. En aquel momento se nos criticó mucho porque la verdad que hubo que hacer un esfuerzo extraordinario en capacitación, en proceso de divulgación. En aquel momento los estándares internacionales no estaban en español, entonces teníamos que pasar por un proceso de que México lo tradujera y después México lo traducía, llegar aquí. Llegaba aquí en español un año después ya de su fecha de vigencia y era un verdadero problema. Pero hoy el tiempo nos ha dado la razón y nos hemos dado cuenta de que con defectos y virtudes fue un paso de avance poder adoptar ese marco de referencia, porque hoy tenemos una práctica ampliamente conocida y diferenciada incluso con nuestros pares de América en cuanto a la aplicación de normas internacionales de información financiera y de NIAS. Las NIAS básicamente son un conjunto de estándares, ayudan a crear el lenguaje común de la auditoría y promueven la calidad de la auditoría y las habilidades de los auditores para aplicarla. ¿Cuál es la ventaja de usar NIAS? Bueno, cuando usted usa NIAS, no importa el país donde usted vaya, el que ve el dictamen del auditor, el usuario que ve el dictamen del auditor, dice, ok, esta auditoría está hecha bajo NIAS, como NIAS es un lenguaje internacional ampliamente conocido, pues entonces sabe cómo se hizo la auditoría, puede predecir los procedimientos de auditoría que se aplicaron en ese proceso de auditoría. Desafortunadamente, al día de hoy no tenemos un juego de normas de auditoría para pymes. Lo que fuimos a Panamá, no estaba allá, hay una posición de que hay un borrador de normas internacionales de auditoría para pequeñas y medianas entidades. Todavía ese borrador, diríamos que no está en la agenda, en el horno de los organismos del IASI, del IFAR que trabajan eso, pero por lo menos tenemos la esperanza y hay presión de países emergentes de que así como se hizo un juego de normas de contabilidad más flexible, pues que también se haga una norma de auditoría que tengan menos requerimientos y que por lo tanto las auditorías para las pymes sean menos rigurosas y menos costosas. Las NIAS se emiten, norma internacional de auditoría, NIAS, se emiten como locadas, en serie. Claro que locadas se emiten en serie 500, serie 300. Bueno, las normas de auditoría se emiten también así en serie. Está la serie 200, que habla de los principios generales de la responsabilidad de la auditoría, vamos a ver más adelante. Está la serie 300, está la 400, que habla de la evaluación y respuesta a los riesgos. Fíjense que dice 8 líneas, 6 líneas, porque aunque son serie 200, no quiere decir que hay 100 emitidas. De la 200 a la 299 no hay 99 emitidas, sino que solamente hay 8 emitidas y en vigencia. Se han emitido más, pero después se emiten y sustituyen otras. Entonces, así lo que está en paréntesis, por ejemplo, son las que están vigentes. La serie 300 y 400, la serie 500, la serie 600, 700 y hasta la serie 800. Y cuando usted la monta todo en un libro, muy bueno para los que no tienen sueño, que empieza a leerlo de noche.
y le aseguro que con mucha facilidad se puede dormir, porque es un libro bien grueso y con mucha teoría. Y entonces vamos a repasar un poquito en cada una de estas normas de auditoría que el profesional que hace la auditoría debe aplicar en sentido general. Y aquí obviamente nos vamos dando cuenta de la importancia, que es el tema central que tienen las auditorías externas para la pyme, porque cuando veamos lo que conlleva un proceso de auditoría, nos vamos dando cuenta del valor que agrega a una pyme. En esta primera sesión de la serie 200 se habla de los objetivos generales del proceso de auditoría. En la 210 se habla del acuerdo de los términos de los compromisos de auditoría. Creo que la auditoría la hacen los contadores. La auditoría financiera, quien tiene la capacidad legal de dictaminar, porque tiene que pública en el CPA. Y entonces la auditoría la puede hacer desde un CPA independiente hasta una firma de auditoría pequeña, mediana o grande. De hecho, las firmas todas son, en nuestro país también son pymes. Entonces sería un contador independiente puede auditar el Banco Central. Ahorita vamos a ver si tiene las capacidades y las habilidades. Igualmente, una firma de auditoría grande puede auditar la farmacia de pyme. Es un tema de costos y de a quién se contrate para el proceso de la auditoría. Y aquí en la guía 210, y es uno de los temas donde la pyme tiene muchos problemas casi siempre con su firma o con sus contadores, es que la norma dice, mira, para tú poder decir que hiciste la auditoría de conformidad mínimo con norma internacional de auditoría, tienes que cumplir sustancialmente con todo lo que yo requiere. Y yo requiero, dice la guía 210, que antes de empezar un trabajo de auditoría, tú hagas un acuerdo con el auditado, tu auditor haga un acuerdo con el auditado, en este caso con una pyme, ¿verdad? Y en ese acuerdo debe establecerse todos los términos relevantes de ese compromiso. Y fíjense cómo el auditor, tratando de cumplir con lo que requiere una norma de auditoría, también le agrega valor a su cliente, en este caso la pyme, porque le da formalidad. La pyme, uno de sus problemas muchas veces es que carece de cierta formalidad, hace muchos puestos verbales, tiene muchos problemas porque después que le dicen que son 100 pesos al contador, después le dicen, no, pero tú te lo ganaste muy fácil, no pasaste por aquí 2 veces, no son 100, son 80, o viceversa. El contador también le dice, mira, yo te dije que eran 100 pesos, no, porque después creen que gano tanto. Yo creía que eran 10 millones de pesos, pero resulta que yo partí de la premisa de que todo iba organizado, de que los inventarios eran fáciles de contar, pero yo tuve que trabajar mucho más, no son 10 millones, son 11 millones. Entonces ahí viene ese problema con la falta de esa formalidad. Entonces, aunque siempre los precios son revisables, los alcances de los trabajos, pero aquí se crean, en este contrato, en este acuerdo, se crean las bases y las condiciones bajo las cuales habría que revisar. Si pasa esto, revisamos los horarios, revisamos el alcance, es algo muy importante, también las fechas, los cumplimientos de las fechas, que muchas veces el auditor entrega tarde, el Estado. El cliente le dice, bueno, usted tiene problemas porque yo necesito resultados para una fecha X, ya el banco no me prestó el dinero, ahora yo no tengo que pagarte, te lo puedo llevar al Estado, no me sirve. Pero no funciona así, hay que ver por qué el auditor entregó tarde, tú le entregaste al auditor oportunamente o no le entregaste, qué originó que se entregara tarde. Y esa formalidad, que es uno de los grandes problemas de la pyme, pues ahí en la línea 210 el proceso de auditoría se abarca y se agrega valor. En la línea 220 se habla del control de calidad para las firmas de auditoría, que también agrega muchísimo valor a la pyme. Ahí se prevé que para yo aceptar, yo como auditor, un encargo, un compromiso de hacer una auditoría, primero yo tengo que venir hacia adentro y evaluar si yo tengo la capacidad, si tengo las habilidades, si con honorarios pactados yo voy a poder hacer el trabajo con la calidad que se requiere y en los tiempos que se requiere. Muchas veces lo hacemos al revés. De pronto nos llama un cliente prospectivo y nos dice, mira, dame una propuesta de auditoría. Lo primero que nos empeñamos es someterle la propuesta. La norma dice, no es así. Antes de tú someterle la propuesta, evalúa quién requiere ese trabajo, reúnete con ese potencial cliente, cuáles son sus clientes, cuáles son sus proveedores, cuál es su industria, mira a ver si tiene la capacidad, los recursos, y entonces si internamente tu evaluación es que tú puedes cumplir con esa obligación, entonces somete la propuesta a ver si la gana. No inverso como lo hacemos, y eso también agrega valor a la pyme, porque de pronto
no contrata a un contador o una firma que después no puede cumplir con la obligación a la que se comprometió. La documentación de auditoría, que la habla la línea 230, es importantísima, está muy enfocado a cómo el auditor debe documentar su papel de trabajo de forma clara, transparente, entendida, pero también aporta valor a la pyme porque le exige documentación con cierta formalidad. Usted sabe que la pyme muchas veces se hace acuerdo de padres, que el primo, que es relacionada, que la sobrina. Entonces, todo, como tengo un auditor que viene al fin de año y me pide documentación, me pide una documentación clara y transparente de la operación, pues también es una agrega valor. La responsabilidad del auditor con el fraude me la habla en la línea 240. Ustedes saben que los dueños de las empresas, pyme y no pyme, desde que le dice, mira que en Caja Chica faltaban 10,000 pesos, inmediatamente dice, ¿dónde está el auditor? Que no se dio cuenta. O sea, la percepción es de que el auditor es el guachimán de la empresa, que tiene que cubrir los activos de la empresa. Y la realidad es que el auditor, el profesional, tiene la responsabilidad de velar por los fraudes que tienen efecto material en el mercado financiero. Y ahí hablaba un poquito de la materialidad que habla la línea 320. Si yo como auditor determino una materialidad, las cosas que están por encima de esa materialidad son de mi interés. Si están por debajo, si me encuentro con ella en el proceso de auditoría, la acumulo, la evalúo, la reporto a la gerencia para que tome medidas antes de que esos problemas sean mayores, pero no son el foco de mi auditoría. Igualmente, los cumplimientos por ley y regulación es vital en la pyme. La comunicación con los empleados del gobierno corporativo y comunicación de las deficiencias de control, y esto es importantísimo porque un problema pequeño detectado con tiempo evita que se convierta en un problema mayor. Entonces, un proceso de auditoría bien hecho, de conformidad con normas internacionales de auditoría, prevé que esos problemas que no representan un error importante en los estados financieros hoy, yo tengo la obligación de comunicárselo al gobierno corporativo. Y el gobierno corporativo en la pyme usualmente es los dueños, porque no tienen esos grandes estructuras del gobierno corporativo y del comité que tienen las empresas que no son pymes. Y esto es importantísimo porque si se le pone atención especial a las cartas de herencia que salen de los procesos de auditoría, la pyme evitaría grandes problemas que les requieren después el pago de muchos recargos, muchos intereses indemnizatorios y el incumplimiento de leyes que le aplican tanto fiscales como laborales y de cualquier otro índole. Y surgen también en los procesos de auditoría muchas discusiones entre el auditor y el auditado. Muchas veces el auditado dice, mira, no, yo no quiero carta de gerencia en el proceso de auditoría. ¿Por qué no quiero carta de gerencia? Bueno, porque Fitch Ratings me está haciendo una calificación de tiempo y me pide la carta de gerencia. Entonces, cuando me pide la carta de gerencia, va a ver que la caja chica no cuadra, que las conciliaciones tenían partida vieja, que el auxiliar de activo fijo estaba descuadrado, que el inventario, cuando lo conté, habían diferencias. Y yo no quiero que vea eso, yo prefiero decirle que el auditor no tiene carta de gerencia. Entonces, muchas veces el auditor, por no molestar a su cliente, porque ya terminó la auditoría y está pensando en tratar la auditoría que viene, dice, no, pues tú no la quieres, mejor no trabajo para mí. La realidad es que si hace la auditoría bajo norma de la auditoría, tiene la obligación, no es que quiere, tiene la obligación de reportar, emitir la carta de gerencia y reportar al gobierno corporativo, a los encargados de la gobernanza de la entidad, reportar todas las oportunidades de mejora que dio durante el proceso de auditoría. O sea que al emitir carta de gerencia, indistintamente de que muchas veces también no van por la pide, y si tienes muchos puntos, no son buenos, hasta la Dirección General de Impuestos Internos a veces también pide la carta de gerencia para ver qué dio la auditoría. Aquí también en las series 300 y 400 se habla de todo lo que tiene que ver con la evaluación de riesgo y la planificación de auditoría. Y aquí quizás solamente resaltar que un proceso de auditoría bien hecho, cumpliendo normas internacionales de auditoría, también requiere que el auditor en su etapa de planificación haga una evaluación de todos los riesgos que afectan al negocio de la entidad. Y también para evaluar los riesgos, primero tiene que hacer un entendimiento del negocio. ¿Quiénes son sus principales clientes? ¿Cuál es el mercado al que va dirigido? ¿Cuáles son sus competencias? ¿Cuáles son sus principales productos, líderes? ¿Cuáles son sus principales proveedores? Y cuando hacemos eso con una mente crítica y sobre todo el valor agregado del que el auditor, como ve muchas operaciones, ve cómo funcionan en otras entidades, también ahí puedes sacar comentarios que posteriormente transmite a través de la carta de gerencia al gobierno corporativo de la pyme, que son de alto valor. Puede determinar
que tiene una concentración de riesgo porque solamente tiene un proveedor. Si ese proveedor falla en la guerra en Ucrania, que trae los granos de Ucrania, ese proveedor falla, posiblemente su proceso de producción se pare y tenga un problema. Entonces, le da el aviso de buscar proveedores emergentes. Puede pasar lo mismo con los clientes. Así sucesivamente, durante esa etapa, el auditor con su fino olfato, y ahí vamos a ver más adelante la importancia de contratar un auditor adecuado, puede determinar cosas que son importantísimas para el negocio de la pyme. Puede darse cuenta de que hay productos que ya van a ser continuados en el futuro y que esos son productos líderes de tu negocio y que pueden tener un efecto muy material. A mis clientes, yo, no sé si saben, yo lo que hago todos los días es hacer auditoría. El instituto también, pero más que nada, de lo que vivo es la auditoría externa. Y yo tengo un punto un poco estándar, que es que yo saco los indicadores económicos de la mayoría de mis clientes y lo comparo con el mercado. Por ejemplo, yo estoy auditando un banco y yo digo, déjame ver cuál es la tasa de morosidad de su cartera, déjame ver cuál es su concentración de riesgo en la cartera, su depositante, qué tan concentrado está en el mismo sector versus, como en los bancos las declaraciones son públicas, lo comparo con 3 o 4 bancos similares del mercado, cuál es el rendimiento de sus activos, cuál es el rendimiento de su patrimonio, cuál es su índice de liquidez, etc. Y cuando veo que se sale mucho o que se sale de esos rangos, entonces le pongo, también eso merece que yo le pongo un punto de carta de referencia de identidad, porque los puntos de carta de referencia no siempre son criticando algo que está mal, también es alertando de algo que puede convertirse en un problema a largo plazo. Yo digo, mira, a lo mejor tú estás viendo tu estrategia, pero solo para que sepas, los bancos casi lo mismo que tú, su rendimiento de sus activos es un 10% anual y tú estás en un 6%. Su rendimiento de su capital, y así le hago con un espejo para que se vean y que analice y que pueda tomar medidas. En la serie 600 de la nota de auditoría habla de la utilización del trabajo de otros, básicamente cuando se hacen auditorías de grupo, cuando se usa el trabajo de un auditor interno y también cuando se usa el trabajo de un experto. Muchas veces la pyme, por ejemplo, que tiene un plan de pensiones o tiene un pasivo laboral, o hace unos estudios auditoriales para refrescar ese pasivo y tener bien constituido esos pasivos. Entonces, como auditor tengo responsabilidad de ver que ese trabajo quede adecuadamente hecho, y esto lo trata en esta norma de auditoría. No te preocupes, bueno, no voy a tomar tanto, estoy bien en el tiempo. En las series 700 es la parte más bonita de la auditoría, porque es la parte donde el auditor evalúa todas las evidencias que tuvo en el proceso de auditoría y llega a la conclusión que es el producto que el cliente está esperando. Y va que no me dicen lo que quieren todas las pymes que digan su dictamen. Toda la pyme quiere que su dictamen diga que en nuestra opinión los estados financieros presentan razonablemente la situación financiera de la entidad. ¿Por qué quieren eso? Bueno, porque si van a hacer una calificación de riesgo, la opinión limpia, la administración se limpia el pecho de que lo está haciendo bien, la DRI no le cuestiona porque tiene una opinión limpia, los bancos no le castigan su calificación de crédito, pero resulta, y ahí viene la responsabilidad de nosotros como auditores también, lo que somos, y como contadores, y también la gerencia de la pyme, no siempre se puede dar una opinión limpia. Durante los procesos de auditoría surgen circunstancias de que pueden hacer que el auditor tenga que calificar la opinión indistintamente de las consecuencias. Esa es la realidad. Porque recuerden que el estado financiero auditado es la fotografía de la empresa a una fecha determinada. ¿Ok? Y no una fotografía que se toma la misma empresa, sino un tercero. Por eso, uno de los objetivos de la auditoría externa es que un tercero que no está vinculado a la administración, pues dé una opinión, mire esa foto. Esa foto, si la auxiliar es un activo fijo, si usted no tiene un auxiliar detallado de su activo fijo que pueda despreciarlo por componentes importantes, como dice la norma de contabilidad, no importa lo que usted haga, su opinión no puede estar limpia porque usted no tiene un auxiliar de activo fijo y no va a poder a lo mejor concluirlo y ajustar durante el proceso de auditoría. Entonces, tanto para lo que tiene el papel de pymes como para lo que tiene el papel del auditor, sé que son discusiones a veces complicadas, el transjuicio por el medio, los clientes son los que nos pagan y nos votan después también, pero yo prefiero que me voten porque yo traté de aplicar una normativa y no que se queden conmigo porque dejé pasar, ¿verdad?
algo que no estaba correcto. O sea, cuando yo voy a discutir un informe, yo digo que vamos a separar lo que es subjetividad a lo que es realidad. Las realidades son, el inventario tenía diferencias y tú no pudiste aclararlo. Las realidades son, todos los proveedores confirman con diferencias y tú no pudiste determinar por qué son, o los clientes. Esas son las realidades. En base a esas realidades, la opinión no puede ser bien, por mucho que se quiera. Entonces, es una parte bonita, involucra juicio, pero también trae muchas discusiones y también la actitud de la pyme debe ser cuál es el aprendizaje, pongo en la carta de gerencia esa deficiencia que me generó una calificación en el dictamen para yo tomar medidas que me permitan corregir eso para la auditoría futura. Saliendo un poquito de las líneas y ya casi para terminar, quise resumir en estos 7 puntitos los principales aportes que hace el proceso de auditoría a la auditoría de la pyme. Mejora la credibilidad de los estados financieros. Como ustedes saben, los estados financieros los prepara la gerencia, la administración. Pero el estado financiero auditado, además de prepararlo por la administración, alguien independiente que cumple con una serie de reglas de ética y de independencia, lo revisó y emitió una opinión de que ese informe está bien. O sea, ya es como certificado, ¿no? Entonces, él agrega ese gran valor para cualquier accionista nuevo, para cualquier emisión de deuda, para cualquier préstamo que te vaya a tomar. En el punto 2, la detección de errores y fraudes. Errores y fraudes. Y también de deficiencia de control interno. A veces son cosas pequeñas que no tuvieron efecto en la auditoría actual, pero si no se identifica oportunamente y no se comunica a los miembros del gobierno corporativo, eso que hoy es un problema pequeño se puede convertir en un problema grande. Y lo que me pasa a mi cliente también a veces es que yo digo, mira, tengo algunos puntos menores de carta a la gerencia. Por ejemplo, me di cuenta que la caja chica usualmente se repone faltando 1,000 o 2,000 pesos. Yo como auditor estoy diciendo que son menores, te lo voy a poner para cumplir, eso son cosas menores. O fíjese la indignación del dueño de la empresa, que dice, ¿quién? Que la caja chica faltaban 2,000. Porque no es lo mismo que yo diga que para mí es poco dinero, que lo veo en función de la materialidad acumulada, al dueño de su empresa que está diciendo que me robó pesos, me robó 1 millón. Es un tema de oportunidad. El que hoy te roba 10 pesos la caja chica, cuando tenga la oportunidad te va a robar 10 millones. Lo que pasa es que hoy tiene la oportunidad nada más de llevarte los 10 pesos. Entonces, ahí es parte de los grandes aportes que hace el proceso de auditoría externa. Con tiempo, identificar esa deficiencia y para que la gerencia tome medidas correctivas. Ahora, pasa muchas veces que la gerencia tampoco le pone asunto a la carta de gerencia que dice el auditor. Estoy terminando. Nada más 2 minutos para dormir. Está bien. La gaveta, eso también es una primera práctica. El punto de vista independiente, obviamente, cumplimiento con la normativa fiscal y legal, el proceso de auditoría aporta a eso, evaluación de riesgo, que ya vimos, contribuye a la formalidad de la organización y los comentarios de carta a la gerencia de alto valor. Y ya finalmente, Peguero, son los minutos, yo vine a la capital, pero hablamos un minuto más. Las reflexiones finales al respecto. Contrate el auditor adecuado. El auditor adecuado no es el que lo hace más barato. El auditor adecuado es el auditor que tiene la capacidad, no importa que sea grande o pequeño, de servirle y conoce su industria. El auditor es como el médico. Un médico malo te puede llegar a la muerte. Un auditor malo te puede llegar a la quiebra, te puede poner a tomar decisiones inadecuadas que tienen costos financieros grandes posteriores y el auditor no te va a recoger dinero. Así que contrate al auditor adecuado. Los beneficios siempre superan los costos. Los beneficios de contratar y pagar al profesional adecuado son más que los costos asociados. Registro contable de documentación en orden. Tengas la pyme, tengas tu documentación bien ordenada, transacciones debidamente sustentadas. No espere que sea el auditor que venga al final del año a decirle lo que está mal. Cuando usted como pyme cierra su libro, repase la modificación de tan provisional, la provisión para cuentas por cobrar, tenga una contabilidad limpia, que el auditor saque los buenos ajustes posibles. Separe el contador del auditor. La misma firma, y es una práctica mala que tenemos, no puede ser quien te lleve la contabilidad al entero quien te haga la auditoría, porque uno de los requerimientos de la norma de auditoría es la independencia.
Si usted hace la contabilidad de todo auditar y encuentra un error, posiblemente usted no vaya a determinar que es un error porque usted mismo lo hizo. Además, la línea prevé que tiene que haber segregación de funciones y contrate un auditor con el cual usted tenga una comunicación continua. El auditor que va solamente al fin del año, como la cosecha de café, a ver qué hay, a mí me gusta que mi cliente el año entero tenga comunicación conmigo. Prefiero que cuando el cliente esté estructurando un contrato, me llame y me pida su opinión, a yo ir después, cuando ya los efectos del contrato están en contabilidad, a decirle que hay cosas que están mal en el contrato. Así que eso es todo lo que tengo por ahora. Hay turno para 3 preguntas, me dice mi amigo Peguero por aquí. Muchas gracias por escucharme.